Dentro del estudio de lo que es, en el marco por supuesto de los derechos reales y entrando en el tratamiento en particular de uno de esos derechos reales, me refiero a la propiedad horizontal, que es uno de los tantos y taxativamente enunciados derechos reales en el marco del sistema de derecho privado argentino. Y dentro de ese tema es cuando aparece el estudio de un concepto íntimamente relacionado a este tipo de derecho real, que es la propiedad horizontal. Y por supuesto me refiero a lo que es el consorcio. ¿Sí? El consorcio viene a ser hoy, con nuestro sistema, nuevo sistema de derecho privado que ha sido sancionado a partir del año 2015 con la implementación del Código Civil y Comercial de la Nación. Este consorcio viene a ser una persona jurídica, es decir, es un ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, que nace en virtud del sometimiento de un inmueble, de un edificio totalmente construido, a este régimen de propiedad horizontal. El consorcio viene a ser la persona jurídica que permite el efectivo funcionamiento de este mix que hay entre cosas privadas y cosas comunes, partes privativas y partes comunes que se dan en todo consorcio. Lo vamos a ver tanto en la propiedad horizontal como también en la propiedad horizontal especial, que es el caso de los conjuntos inmobiliarios. Por eso, el estudio del consorcio va a valer con las salvedades propias de cada tipo de derecho real, tanto para la propiedad horizontal como para la propiedad horizontal especial. Empecemos, a los efectos de tener claro el estudio de este instituto particular de los derechos reales y también de las personas jurídicas, porque igualmente es una persona jurídica el consorcio. Empecemos por conceptualizarlo, demos una definición para poder avanzar en su estudio. El consorcio es, en definitiva, un grupo formado por la totalidad de los propietarios de las unidades funcionales del edificio sometido al régimen de propiedad horizontal. Y la nueva legislación de derecho privado, me refiero al nuevo y flamante Código Civil y Comercial, todavía nuevo, se considera que es una persona jurídica distinta de cada uno de sus miembros y, como consecuencia de esa afirmación, de ese reconocimiento de personalidad que hace el cuerpo normativo, tiene un patrimonio propio y un domicilio que es en el inmueble sobre el cual se encuentra el inmueble en cuestión sometido al régimen de propiedad horizontal. Es decir, el consorcio es una persona jurídica y los miembros del consorcio otras personas. Igual que ocurre, por ejemplo, en una sociedad. El propietario de las unidades funcionales por un lado, el consorcio por otro. Personas que existen independientemente una de otras. Al ser reconocido este consorcio como una persona jurídica, se dan una serie de consecuencias derivadas propias de esa ficción legal que tiene nuestro Código Civil y Comercial. Y en ese sentido, podemos decir que como persona jurídica tiene los atributos propios de la personalidad en su variable jurídica. Por lo tanto, tiene un nombre, tiene domicilio, tiene patrimonio y, por supuesto, tiene capacidad. El consorcio tiene un patrimonio propio y
Ese patrimonio, que obviamente se va a representar en un cuadro contable, está integrado por las expensas cobradas, sumado ello al fondo de reserva y todos los intereses, tanto punitorios como moratorios. Eso va a depender de la programación que se haga al respecto para la morosidad en el reglamento de administración, por todas las expensas atrasadas y por supuesto por cualquier otro tipo de crédito. Como derivación lógica de este patrimonio propio, el consorcio, y atento al hecho de que es una persona jurídica distinta a la de los consorcistas o propietarios, el consorcio es responsable con su propio patrimonio por las deudas contraídas por el administrador en el cumplimiento de sus funciones. Algunos autores consideran que el dinero obtenido, por ejemplo, del alquiler de espacios comunes o de publicidad realizadas en paredes divisorias, integran el patrimonio del consorcio, mientras que otros autores consideran que ese dinero pertenece a los condóminos y que se puede dividir entre ellos. Por supuesto, como toda discusión jurídica, hay algunos que opinan en un sentido y otros en otro, y la solución a un problema en particular depende en última instancia de lo que diga un juez. Ahora, con respecto a este patrimonio propio del consorcio, ¿qué ocurre si ese patrimonio no alcanza para cumplir con una obligación contraída por el consorcio? Como, por ejemplo, pagar el service de un ascensor, que es algo muy típico y de uso común en un edificio sometido a propiedad horizontal. Bueno, en estos casos donde hay una insolvencia, una insuficiencia, del activo del consorcio para afrontar esa deuda, es decir, en definitiva hay una impotencia patrimonial para poder afrontar en su totalidad una deuda determinada, que es el ejemplo que le estoy dando del pagar los gastos y honorarios del service del edificio, del asesor, del edificio. Una vez comprobada esa incapacidad patrimonial para afrontar la deuda común, todos los propietarios, es decir, los consorcistas que tienen sus unidades funcionales dentro de ese régimen de propiedad horizontal, van a contribuir, pero esa contribución no va a ser en forma solidaria, sino que va a ser en proporción al valor de sus unidades. Para eso sirve, entre otras funciones como la determinación de expensas comunes, los porcentuales de dominio que le corresponden a cada consorcista. Es decir, que su responsabilidad es subsidiaria por el cobro de la parte proporcional de la deuda según el valor de cada unidad. Todo esto, para finalizar la cuestión del patrimonio propio del consorcio como persona jurídica, nos lleva a la interrogante de determinar si las cosas y partes comunes son patrimonio del consorcio. Bueno, ese concepto hay que tenerlo muy claro. Las cosas y partes comunes del edificio sometido a propiedad horizontal no son patrimonio del consorcio. Patrimonio del consorcio, repito, y como dijimos anteriormente, está integrado por las expensas cobradas, el fondo de reserva, todos los accesorios, es decir, por ejemplo, los intereses y multas relacionados al atraso de esas expensas y cualquier otro crédito. No ocurre lo mismo, no es así, con las partes y cosas comunes del edificio, que por supuesto pertenecen a los titulares de las unidades funcionales en la proporción que el reglamento establezca, el reglamento de administración. Con respecto a otro atributo de la personalidad del consorcio que estimo importante, me refiero a la capacidad. Como toda persona jurídica, la capacidad del consorcio va a venir a abarcar los actos que tengan relación con el cumplimiento de sus fines.
Como consecuencia de ello, el consorcio puede adquirir derechos, como por ejemplo reclamar el pago de las expensas, que es una de las principales actividades por las cuales ha sido concebido por el legislador, y también reclamar la formación de los fondos de reservas o cualquier otro crédito que esta persona jurídica tenga derecho a cobrar en aras del funcionamiento y eficacia del régimen de propiedad horizontal al cual fue sometido el edificio construido. Todo, por supuesto, en interés de los consorcistas, que en última instancia son los titulares de dominio de todas estas unidades. También, por supuesto, esa faz de adquisición de derechos como una capacidad por parte de esta persona jurídica que es el consorcio incluiría también pedir préstamos en una entidad financiera como un banco, incluso comprar propiedades en remate por no pagar las expensas. Es decir, un consorcista no paga las expensas, se inicia un juicio y existe la posibilidad de que el mismo consorcio se quede con la unidad abonándose las expensas porque esta unidad, como un derecho real de dominio, con la particularidad de la propiedad horizontal, va a pasar a formar parte del consorcio. También, por supuesto, va a poder pedir el concurso preventivo por el incumplimiento del pago de las expensas comunes para, por supuesto, poder reestructurar sus deudas, ¿sí? Y del otro lado, de una faz de sujeto pasivo dentro de una obligación, puede contraer obligaciones, como por ejemplo contratar a alguien para que realice un trabajo determinado de mantenimiento, como el servicio del ascensor, mantenimiento y limpieza del tanque de agua o de la bomba, o determinados trabajos frente a los consorcistas si se generó algún daño o es necesario el mantenimiento o conservación de alguna parte por la cual deba responder el consorcio, como por ejemplo una parte común. En resumen, el consorcio es, por supuesto, como persona jurídica, un sujeto totalmente distinto y diferenciado de las personas que lo componen, que en definitiva son los consorcistas, los titulares de dominio de las unidades funcionales que constan de partes privativas y de partes comunes. Como consecuencia de que este consorcio es una persona jurídica, se le agregan todos los derechos y deberes que establece la parte general en lo que refiere a personas del Código Civil y Comercial de la Nación. Por lo tanto, este ente, que es una ficción jurídica, porque no existe como persona humana, puede adquirir derechos y contraer obligaciones. En tercer lugar, tendremos que tener claro que al tratarse de una persona jurídica, goza de los atributos propios de toda persona jurídica. Por lo tanto, el consorcio tiene un nombre que va a ser el establecido en el reglamento de propiedad y así es como se va a mover en el mundo normal de los negocios jurídicos. Tiene un domicilio, que es el lugar de asiento, que es la ubicación del edificio sometido al régimen de propiedad horizontal. Tiene, además, un patrimonio propio, a cuyas consideraciones me remito al principio de la clase, y, por supuesto, la capacidad para poder hacer efectiva esa posibilidad de ser titular de derechos o contraer obligaciones. Pero existe además otra derivación lógica del hecho prácticamente jurídico de que el consorcio sea una persona jurídica. Y me refiero a su estructura orgánica.
Como toda persona jurídica, el consorcio tiene una estructura orgánica que, por supuesto, se encuentra detallada en la regulación del derecho de propiedad horizontal y con mayor minuciosidad y detalle en el reglamento de propiedad de administración, pasado por escritura pública al momento de someter el edificio a este régimen. Por lo tanto, esta persona jurídica va a tener una estructura orgánica que se va a basar en 3 órganos. En primer lugar, la Asamblea de Propietarios, que viene a ser el órgano de gobierno para poder generar la voluntad para tomar ciertas decisiones que atañen al funcionamiento de la propiedad horizontal. Por supuesto que los integrantes de esta asamblea de propietarios o de consorcistas va a ser los consorcistas, valga la redundancia, quienes se van a encargar de tomar decisiones por las mayorías establecidas en el régimen del Código Civil y Comercial. Por lo tanto, será un órgano deliberativo. El segundo órgano que va a integrar la estructura orgánica del consorcio va a ser el Consejo de Propietarios, que es un órgano de vigilancia o de contralor. Son un grupo de consorcistas o propietarios, titulares de unidades funcionales, quienes van a controlar cómo se lleva a cabo la administración y el cumplimiento de las decisiones tomadas por la Asamblea de Propietarios, así como también del marco legal y administrativo aplicable a los consorcios. Y este Consejo de Propietarios va a encargarse de controlar al tercer y último órgano de esta estructura orgánica, que es el consorcio, que es el administrador, quien se va a encargar de administrar el patrimonio del consorcio, cobrar las expensas y realizar todas las tareas de mantenimiento. Se encarga de gestionar todo esto y, por supuesto, va a ejercer la representación legal del consorcio frente a terceros. La personalidad jurídica del patrimonio se extingue en ciertos casos. Como bien sabemos, la personalidad humana comienza con la concepción en las formas previstas por el Código y concluye con la muerte. En igual forma, la persona jurídica nace con la suscripción de un acto jurídico unilateral o bilateral, multilateral, en ciertos casos, como por ejemplo los contratos societarios, y concluye con ciertas circunstancias. Y en el caso particular de los consorcios, la personalidad jurídica del consorcio se puede extinguir cuando ocurre lo que se llama el acto de desafectación del inmueble con respecto al régimen de propiedad horizontal. Es decir, el inmueble, por la aplicación de ciertas voluntades, una decisión con unanimidad, es decir, por la totalidad de los consorcistas, deja de estar afectado al régimen de propiedad horizontal y se convierte obviamente en un condominio, salvo que haya un solo dueño de todo. Esta desafectación puede ocurrir, como decía yo, por un acuerdo unánime de los consorcistas o propietarios, que por supuesto va a ser decidido, un acuerdo tomado en una asamblea convocada al efecto, y por la aprobación unánime instrumentada en una escritura pública inscripta en el registro inmobiliario. Primera forma en la que puede ocurrir la desafectación. O la otra alternativa, por supuesto, va a ser a través de una resolución de un juez en el marco de algún conflicto judicial por X motivo. Si el juez decide la desafectación, puede hacerlo sin la necesidad de la unanimidad de los consorcistas, por supuesto con fundamentos basados en la ley y en los principios generales del derecho. También esta resolución del juez tiene que ser inscripta en el registro inmobiliario para que los terceros puedan tomar conocimiento de esta situación. También se va a desafectar, y como
conclusión de esta existencia de la personalidad jurídica del consorcio, se va a desafectar el inmueble cuando, al quedar un solo dueño de todas las unidades, ya sean departamentos, locales, comerciales u oficinas, y este decide extinguir este sistema de propiedad horizontal e inscribe el inmueble en el registro. Por supuesto que en este caso en particular, la unidad funcional, la unanimidad exigida para la desafectación se limita a una sola persona, que va a ser el único propietario que queda en todo el edificio.